estar con los primos del CETET. Para quien no conoce, el SEM, claro, es Socialización de Universidades, la Universidad de los Trabajadores, la UMED, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional. Nosotros venimos desarrollando tiempo en materia de gestión ambiental, urbana, y particularmente en materia de residuos sólidos urbanos. La idea de hoy es un poco hacer un ping-pong, si te parece, sobre los temas de residuos, el tema de gestión ambiental, de fomento, ¿no? Hace 2 años hice una encuesta que decía de los 1.200 municipios con autoridades electas, casi el 90% donde preguntaban a los jefes comunales, el principal problema es los residuos. No es que no existen municipios, no es problema. Dura en este momento la discusión es la ausencia o la no ausencia o la falta de gestión de residuos sólidos urbanos y lo que implica eso, no solo en términos económicos, en términos de salud. Yo siempre digo que los residuos vinculan lo económico, lo ambiental, social, lo cultural, y por supuesto que es un tema que está en agenda. Digamos que es un tema de agenda. Sí, pues hablamos de ambiente urbano, no hablar de residuos, ¿verdad? Es como residuo sólido urbano, realmente palabra y... Sí, ahí justamente la definición de residuo, porque, como para empezar a charlar, el concepto de residuo surge en el mundo de la economía y la definición que uno le da a un elemento, una materia prima. Lo que antes puede ser un residuo, hoy puede convertirse en un insumo para un nuevo producto y crecer un residuo. Hemos aprendido mucho en relación a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy cuando venía para acá pensando en esta charla, pensaba cuando surgieron que, bueno, mencionaste, ¿no? El estado social de los residuos, cuando surge el cartonero, ¿no? Hacia los 90, y ahora cómo bueno, falta un montón, pero cómo se está trabajando hasta la conceptualización, ¿no? De un recuperador urbano, ¿no? Ponerlo en un lugar de recuperación de eso que antes, bueno, caminaba, estaba ahí. Sí, bueno, ahí yo te diría, yo soy moderadamente optimista en cuanto a eso, porque evidentemente como sociedad, como colectivo, no hemos logrado los cambios suficientes para dar ese salto a lo que sería la gestión de esa sanitarista a una mirada de derecho. De derecho. Ahora, sí estamos hablando de residuos sólidos urbanos, son residuos, son sólidos, son urbanos, que en general en la categorización y en la definición se definen por exclusión, o sea, no son patogénicos, no son radiactivos, no son peligrosos, pero tienen algunas características, yo te diría, vos dijiste en los 90, pero ya antes residuos mutaron, ¿no? Actualmente tienen 3 características activas. Yo recuerdo cuando era chico, porque venía mi abuelo a hacer los mandados, los plásticos prácticamente no existían, los vidrios usaban poco y compraba suelto. Sí, se compraba suelto y mi abuelo con esas bolsas de sachet tejido y demás. Hoy los residuos tienen 3 características. Son cada vez menos degradables por los materiales que lo integran, ocupan volúmenes descomunales por packaging vallaje y son cada vez más peligrosos. Y digo, son cada vez más peligrosos porque dentro de los residuos que son más de hogar, tanto sustancias inocuas, ¿no? Tenemos restos de pesticidas, barnices, herbicidas. De hecho, por ejemplo, yo soy alérgico, durante muchos años me daba una vacuna yo y no me daba de alta, o pañales y demás. Entonces, yo diría, los residuos, hoy acá y ahora tienen 3 características. Son cada vez menos biodegradables, ocupan volúmenes descomunales y son cada vez más peligrosos. Ahora, ¿cuál es el problema de los residuos? ¿Por qué tenemos 5.000 basurales a cielo abierto? Uno diría, ¿es un tema que desde la tecnología no se puede abordar? ¿El dato técnico es difícil de abordar? No, tiene que ver con... yo creo que los residuos vinculan muchas aristas. Son por ahí las principales estaciones de municipios, las
cuestiones. Hay una vinculación de áreas exportadoras y áreas importadoras, ¿sí? Pensemos simplemente en el área metropolitana, ciudad autónoma, con la provincia de Buenos Aires. Presupuestos, hay discusiones tecnológicas, hay mucho tema de generación de empleo, hay mucho tema sanitario. Recordemos que, por ejemplo, un basural a cielo abierto tiene un radio de acción hasta de 5 kilómetros, se puede generar patologías, 44 patologías, 5 de origen viral y bacteriano y 5 de origen. O sea, estamos ante un tema que requiere una mirada no solo, digamos, de maquillaje ambiental, ¿no? Después uno podría decir, ¿es un problema normativo? ¿Sí? Fijémonos un poco en el AMBA. Primero tenemos una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ya 2005 se desarrolló la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos. Tenemos leyes en Provincia de Buenos Aires, integral, tenemos administradores, tenemos soluciones de bolsas, tenemos de RAES. Nos falta envases. Nos falta, bueno, faltan muchas cosas, no solo envases, ¿no? Falta, me parece que tener un norte en este urbano continuo de lo que es la gestión integral de los residuos, una estrategia de intervención en conjunto y unas estructuras que puedan sostener ese proceso. Esos procesos no se han. En Ciudad Autónoma tenemos la ley que comento, fue votada por unanimidad, la 4, efectivo. Después tuvimos esos retrocesos en la modificación, en 1966, se modificaron no solo las líneas de base, mejor diluyendo la norma, se puso a imponer el tema de termovalorización y selección. ¿Cómo con eso? Hay algo que no hay algo que tenemos que no tenemos poca información. Siempre tuvimos información. Particularmente, lo que nos ocupa, que fue la normativa de Cava, nunca se supo a ciencia cierta cómo iba a ser ese proceso. O sea, primero, una política pública no es una tecnología, ¿sí? Si no vos pones el carro, como mi abuelo, delante del caballo, ¿sí? Una política, a mí me encanta la tecnología, me encantan los procesos, me encanta verificar. Ahora, siempre esos procesos tienen que coincidir con las dimensiones humanas y sociales de la región, la vocación. Máxime que cuando vos ves de México para abajo, no hay ningún proceso de citación o termovalorización que esté funcionando en la práctica. Por muchos motivos. Pero lo cierto es que de alguna manera se intentó forzar un proceso de termovalorización donde, en un contexto donde nunca supimos si era un proceso endergónico o exergónico. ¿Qué significa? Si iba a ganar energía o iba a absorber energía. Todo tiene que ver con los materiales que vos compras. Tenemos un sistema en el área metropolitana donde vos pensás que tenemos un desarrollo de reciclado y recuperación que está en estado embrionario. Un trabajo del Círculo de Políticas Ambientales habla del 2018. Habla del 6% al 9%. De alguna manera... Solo creo que la ciudad, porque hay cifras muy variadas, ¿no? Los más optimistas dicen 40%. Yo lo que te diría que es esto, es muy difícil establecer a ciencia cierta información en ciudad, por muchos motivos, pero te lo paso. Por ejemplo, el artículo 10 de la ley 1854 hablaba de la Comisión de Participación y de Seguimiento, importantísimo, no solo por una mirada al Marbella, sino para ver la principal licitación de la ciudad, cómo seguirlo. No saben nada, es muy difícil planificar esto. La comisión funcionó con datos formalizados en 2013, hace 5 años que no se reúne. Eso no es solamente culpa del Ejecutivo, digámoslo, ¿no? Hay un tema de reclamo, de participación en necesidad. Yo no sé a ciencia cierta cuánto entierra la ciudad. Claro, no hay datos. Uno puede decir, bueno, de las cosas cooperativas, pero todo como inducido,
No sabemos como generación, como no sabemos como desarrollo. Pero volviendo a la pregunta de termovalorización, en un área metropolitana donde no existe ni siquiera principio de responsabilidad extendida del productor, donde no existen leyes de ley de paso de embalaje, cualquier iniciativa de esa naturaleza, estado embrionario de recuperación de materiales, ¿sí? Vos estarías también termovalorizando de alguna manera la responsabilidad del productor, de alguna forma, porque los materiales que tienen poder calórico, ¿sí? Son los materiales que también, por otro lado, compiten con la recuperación. Papel, cartón, plástico, ¿sí? Vos pensás que, por ejemplo, no sé, no quiero poner muy técnico, pero para un sistema funcione, vos tenés que necesitar 700 kilocalorías por kilogramo de residuo. Para eso necesitas papel, cartón, todo lo que están los cartoneros o los recuperadores. Eso digamos, quiero detener ahí en ese dato en político, ¿no? Que es también lo que acá de este seminario poner también sobre la mesa, ¿no? Los conflictos que generó, yo creo que yo los pondría en dos, esto que vos estás planteando, ¿no? El encuentro de intereses contrapuestos, y después hubo mucho rechazo a los lugares que habían sido para que sean geolocalizadas esas plantas de termovalorización. Lo que pasa es que, insisto con algo, digo, prefiero, primero, ¿cuál fue el destino de esto? ¿Cuál fue el destino de ese proceso? ¿Sí? Se declaró inconstitucional la ley, esa liberatoria, porque no tuvo un proceso de doble lectura, porque no hubo audiencia, porque iba a contramano al principio de congruencia de la ley y progresividad. O sea, de alguna forma, yo siempre digo, poder es poder. Yo pienso que nunca se estuvo muy de acuerdo con la ley. O sea, digamos, fue un lento proceso paulatino, dejándola cumplir las metas, una modificación para realmente hacer lo que uno quiere, con una mirada tecnocrática, ¿sí? Otra vez, digo, porque digamos que los termovalorizadores, incineradores, no iban a estar solamente en Cava, ¿sí? Va a estar todo en la área metropolitana. Con los costos que se implican, yo no tengo miedo a las tecnologías, ¿sí? Pero me parece que no me quiero quedar, yo insisto en esto, una política pública tiene que ver, es mucho más complejo la gestión de los residuos que poner un dispositivo para que resuelva su comportamiento, porque en realidad no termina de resolver, porque vos tenés un 30% de ceniza, y aparte va contra la mano del mundo. En el 2015 la Unión Europea sacó una serie de directrices de economía circular, no porque fueran, porque son muy prácticos. Ellos veían problemas de flujo de la cadena de suministros, ¿sí? Encarecimiento de las materias primas y pasivos. Entonces empezaron a decir, bueno, necesitamos aumentar el PIB, necesitamos otra mirada, otra economía. A mí me gusta decir esto, ¿no? El desarrollo sustentable fracasó, no se implementó. Necesitamos otro tipo de economía colaborativa, regenerativa, otra. Y dentro de estas directrices de la Unión Europea, son directrices de economía circular, dicen, cuidado, ¿sí? Con sostener procesos de termovalorización, compite con los principios de economía circular. Vos tenés 10.000 toneladas de residuos, si tratás un reciclado tenés 100 personas trabajando. El lleno sanitario, 10, y si tenés ¿sí? Entonces, y todo lo que implica una responsabilidad, todo lo que implica aplicar otra mirada, mismo problema. O sea, vos podés tener una mirada tecnocrática, si querés, ¿sí? O podés internalizar la necesidad de desarrollar una política pública, que una política pública tiene que ver con información, indicadores, me encantan los indicadores, verlos, acceso a la información, educación, pero no es educación del 5 de junio, de organizar algo, plantar un arbolito, sino digo la educación ambiental como un acto de basado en valores para la educación social. Eso no está. Y vos te referías a recién, bueno, todo esto que es lo social, por ahí es más lo político, que está bueno, y en términos ambientales también, ¿no? Sí.
¿cómo es en relación a, obviamente, que todo lo que es la recuperación no tiene emisión y lo que es la termovalorización sí? Eso está, digamos, había una caracterización, Nunca, para ser sincero, digamos, uno puede hablar de procesos de termovalorización, si son procesos entergónicos, exergónicos, tecnologías. El ejemplo que se hizo trabajar en Latinas México, que nunca funcionó, pero independientemente de eso, nunca supimos qué es. Si vos me explicas, mira, va a ser este termovalorizador que va a ingresar este material y en este ciclo. Sí, pero sí sabemos que eso, que alguna emisión tiene, más o menos en efectividad, pero alguna emisión tiene, y digamos, y el daño ambiental en relación a la recuperación es... A mí me preocupa, ¿sí? No atajar los problemas al final. Claro. Sí, como respuesta, digo, primer principio de economía circular, ¿sí? Desacoplar, desvincular el uso, ¿sí?, de la producción. Y si hay que utilizar, o la generación de recursos, la utilización de recursos naturales. Y que si hay que utilizar recursos naturales, que sean renovables, ¿sí? Utilizar el mayor tiempo posible, el ciclo, los ciclos tanto técnicos como biológicos, la mayor cantidad de tiempo, un material, ¿sí?, sin que se pierda sus propiedades, ¿sí? Y tercero, evitar las externalidades. Dicho de otra forma, si esto yo no puedo ni recuperar, y los principios de jerarquía de residuos también, ¿no? Fuera la cadena de jerarquía. Si esto yo no puedo ni recuperar, ni compartir, ni reciclar, no debería existir. Entonces, antes de ponerme a discutir, yo esto me va a generar un poder calórico, tengo que pensar el ex ante. Después las discusiones de las días, depende de qué, depende para qué, digo, para ser serios, ¿no? Y para no tirar diagnósticos. Digo, uno necesita necesariamente conocer. Eso es lo que se supone. Nunca se supone. ¿Y en qué estado está ahora eso? ¿Está parado? A partir de, creo que 500, hacían un cálculo de 500 millones de dólares por planta, está parado. O sea, eso lo paró un poco la propia crisis a partir del 2018 económica. Acá en cuanto a la legislación, a tratar la legislación, bueno, no se trató más. Acá también tenemos, por ejemplo, digo acá porque estamos hablando de una ciudad, tenemos la ley de marco de economía circular que tampoco está reglamentada. O sea, tenemos, vos decías, no existen de principio de responsabilidad del productor. No, pero por ejemplo hay red para pilas, y para RAES hay programas, estamos en una situación, pero me parece que lo más complicado, como yo entiendo, que se administra lo existente. Y en el área metropolitana surge esa tentación de la discusión de evaluar gestiones distintas, que vos evaluar, digo, vos para evaluar gestiones tenés que tener presupuestos ecuánimes, ¿sí? A veces que la relación de la General Paz de acá es 8 a 1. Entonces uno tendría que evaluarlo en función con el presupuesto que más o menos puede tener una ciudad importante europea. Entonces ahí uno puede hacer una evaluación. Pero el diagnóstico, estamos en una etapa de transición, lo diría, desde un modelo básicamente sanitarista, ¿sí? Hace un modelo que pretende todos los municipios de conurbano algo hacen en materia de residuos, todos trabajan en algún programa de recuperación de materiales. Hay un esfuerzo titánico de las cooperativas, en este caso son 12, parece que han llegado a la recuperación hacia ahí. Y también me parece que tenemos una encerrona, porque en algún punto, si bien a mí siempre me gusta decir, el principal, por ejemplo, fracaso que es el tema de los basurales cielo abierto, sea de erradicación, ¿verdad? Bien, por lo que implica, por lo que hablamos y demás, nosotros tenemos que tener, digamos, una política metropolitana en la materia. Necesariamente es imposible pensar esto. Agregaría lo que el impacto, digamos, como resultado, ¿no? Que
crecimiento de los basureros a cielo abierto, y también mientras escuchaba pensaba el impacto que tienen los cauces de agua, ¿no? Bueno, en Riachuelo nosotros lo vemos todos, ¿no? Cada vez que querés intervenir en cualquier arroyo, cualquier cauce de agua del área metropolitana, pero también sucede mucho en el interior del país. Cuando ese residuo llega al agua, es muy costoso de retirarlo, contamina en el medio, digamos, y bueno, y es un problema, ¿no? Se evidencia ahí esa mala gestión. La mala gestión, falta de planes de educación, lo que decíamos recién, ¿no? Las malas políticas. Es difícil, yo en general no me la agarro con el vecino, con el ciudadano, ¿no? Claro. Porque el Estado no está a la altura. Pero vos fíjate, por ejemplo, la historia, por ejemplo, de las prácticas de comunicación. Vamos a poner de lo que quieras. Empezamos con él, estamos con Cuba limpia. Después él. Después la ciudad no se limpia sola, sino después yo reciclo. Hay como un aquelarre conceptual que uno no termina de saber bien cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Sí? Hay como una sensación de que se administra lo que existe. ¿Sí? Se administra lo que existe, digo, y insisto en, cuando yo hablo de cambio, lograr esos cambios estructurales. Para lograr cambios estructurales es secuencia y continuidad. Secuencia y continuidad. Yo no puedo variar, no puedo. Y me parece que hay otro tema que a mí sí siempre lo pongo y siempre me preocupa. Vos me hiciste una pregunta y yo no te supe responder. Pero yo no estoy para responder porque yo tengo que volver a eso que yo tengo información de residuos del 2018. Yo te puedo explicar en el 2018 cuánto había, con la caracterización, etcétera. Hoy no tengo. Seguramente hay, siempre les presento público. Yo no puedo gestionar lo que desconozco, o no puedo hacer una interpretación de la variación de los residuos en función de lo que desconozco. Y realmente es un problema. Es un problema de seguimiento, es un problema de gestión, es un problema de política pública, porque, como digo yo, quien nada sabe, nada teme, ¿no? Porque en definitiva, lo que yo estoy diciendo, tenemos una gestión, insisto en esto, como una gestión de transición, ¿no? Lo que nos pasa es que, de alguna manera, a mí me gusta decir esto, hay una agenda, ¿no? Que es agenda del siglo XX. Pensemos, bueno, los residuos después del transporte, bueno, energía y transporte son los que más se con ese. Y tenemos una agenda del siglo XXI que nos obliga, ¿no? Nos obliga a transitar, a recuperar la conciencia. Pero vos te estallan problemas del siglo XIX, ¿sí? Son básicas, elementos. Entonces yo digo, tenemos que utilizar las herramientas del siglo XXI para resolver los problemas y los nuevos problemas. ¿Sí? Hoy tenemos los problemas de reciclado en la ciudad, también tenemos un problema de la presión de residuos sobre la vía pública. ¿Zona de Carvajal? Para abajo. No es tan difícil de entender. Vos sabés que hay 6 horas de un microsodio y hay presión de residuos y presión. Entonces, hay como una situación donde la política pública, los paradigmas están como una situación ilógica, la situación A no B, ¿no? A no es B. ¿Sí? Me parece que estamos en ese proceso. Salimos del siglo pasado teníamos la incineración. Después, por problemas de salubridad, sobre todo en Cabo y yo, se terminó. Decreto 911 del 77, tenemos los rellenos sanitarios. Que realmente, digamos, siempre yo digo, siempre mejor el relleno sanitario, como se lo decía, siempre te permite, ¿sí? Ahora, cuando yo digo que tenemos que transformar, tenemos que utilizar las herramientas del siglo XXI, quiero decir, no tenemos que esperar a resolver todo el tema de los solidarios para empezar a reciclar seriamente. Sobre todo, digamos, exigir cuando las ciudades que tienen presupuesto de los medios, ¿sí? Las ciudades que gastan mucho en publicidad, que gastan mucho, que tienen recursos, y que me parece que si yo me pongo a pensar en otras metrópolis, San Pablo, Distrito Federal, la ciudad central con relación a la ciudad periférica, una gobernanza
decía, ¿qué significa esto? Que si DF decía, martes y jueves, nosotros en la FIR Radio de alguna manera se subían a ese proceso. Esto no está ocurriendo. Por muchos motivos. Y lo que sigue ocurriendo es que hay un área que, para ser elegante, porta residuos, ¿sí? Y otras áreas que reciben residuos, que los tratan en mejor los casos, pero bueno, la situación de los residuos a nivel general siempre ha sido que hay gente que se enferma por los residuos que ni siquiera pueden. Y ese es un tema. Por eso la gestión integral de residuos vincula, contradictorio y paradójicamente, en cuanto a la generación, o sea, sabemos que la y siempre lo sí, pero bueno, no es lo mismo Macachín La Pampa que Vicente López, o no es lo mismo. Pablo, y volviendo a la ciudad, dos preguntas que quería hacer. Una, hemos charlado en el Centro Ambiental algunas veces también con referentes que trabajan en temas de residuos, y hay como distintas visiones en relación a la contaminalización que ha hecho la ciudad en los últimos años. La containerización que se ha hecho de la ciudad, ¿cómo lo ves vos, digamos? ¿Es un greenwashing, digamos, tengo el mismo problema, pero lo tengo guardadito en un contenedor, mejoró en esto también del paradigma sanitario que planteabas, de alguna manera, digamos, logró, no sé, que no esté dispersa la basura, las campanas verdes, obviamente no funcionaron o no funcionaron como quieran haber funcionado, bueno, fueron acompañadas de una campaña que involucrara también a la población, a la comunidad, en cuanto a qué va en la campana verde, no sé si todo el mundo lo sabe. ¿Cómo ves eso vos? Sí, en general la containerización, no solo en Cava, sino en Ciudad de América Latina, evita la presión de residuo en vía. Sí. Ahora, el contenedor en sí mismo es un criterio que se sustituye. Se va a operar para asesinar, no está hecho para operar. ¿Sí? Tiene que ver con la manutención de esa containerización. ¿Sí? Tiene que ver con el proceso de gestión que vos le pones a esa containerización. Siempre digo, cualquier tecnología, ¿sí? Mejora sensiblemente a mayor participación. Cualquiera. Desde un contenedor hasta una planta de tratamiento de bajo grado de mecanización. ¿Sí? Vos tenés una buena campaña de preselección, duplica la capacidad de la planta. Vos tenés un buen sistema de containerización de la gente, se involucra, activa, participa de esos procesos y demás, y mejora sensiblemente. ¿Sí? El tema es, me parece, como la gestión de todo ese proceso. ¿Sí? Yo insisto, digo, yo tengo para recuperar materiales, sí, ¿cómo están esos contenedores? No están bien. O están rotos, o están sucios, o hay presión de residuos en vía pública, no, siempre. Entonces, me parece que la discusión, a mí me gusta ponerme como en una política pública, no es trabajar con cosas transportistas de patogénicos, y lo ambiental es más complicado, y vos tenés que ver el contexto, porque si no podés, por ejemplo, cometer estos errores, porque hicieron en calle corriente de los contenedores antipobres, ¿no? Una tarjeta, entonces de alguna forma, a mí me parece que hay que pensar el proceso integralmente, ¿sí? Integralmente. En principio, la containerización funciona mejor que no tener containerización. ¿Sí? Digo, vos me decís, ¿qué preferís? ¿Un conservación abierto o sanitario? ¿Qué preferís? ¿Una política activa de economía circular o una sanitarista? No, ahora, para eso hay que dar miles de procesos. Y otro tema, el tema de, a mí digo, cualquier política pública, lo que no les puede pasar es que erradicar del tema ambiental el tema espasmódico. ¿Sí? El tema prueba piloto. ¿Sí? Prueba piloto, gente que se reúne para una foto, se diga, yo saca y cuando vos querés ir a hablar con esa gente, no está más porque dices. ¿Sí? Entonces, hay cosas que
digo, deberíamos rever, para eso necesitas indicadores, tenés que rever las cosas, funcionan, ¿sí? Pensá, por ejemplo, el discurso de Cava de hace 2 años, que yo me la paso, ¿sí? Me he puesto como, ahora puedo ser el moderador, todos los medicados me dedican a la moderación de los conversatorios. Entonces la discusión siempre era, bueno, Cava, la presión de residuos en los residuos sanitarios sigue siendo el orgánico. Que en Cava, desperdicio de alimentos, yo, Census 2018, es un 49%, 7%. La presión de residuos, la presión de recipiado, la carga orgánica, es el problema. Hasta hace 2 años el discurso de Cava era, bueno, como nosotros vivimos en un departamento, es muy difícil esperar y entonces, vos no estás, digo, porque lo orgánico, lo húmedo, no tiene responsabilidad del productor. Tenés que crear un laburo fuerte. Yo los invito a ver la funciona. Entonces, me parece que la tecnología es parte de una estrategia de intervención en una política. ¿Sí? Yo per se, realmente, tengo que ser honesto, no es que estoy a favor o en contra de algo, pero hay jerarquías para tratamiento de residuos, hay desarrollo, hay muchas veces que con la tecnología como, proceso, no solo ¿no? Hay cosas que se resuelven con técnicas de bajo capital intensivo, alta participación popular y generación de empleo en forma urbana, que ir a buscar la máquina, ¿sí? Ir a buscar esa máquina que te va a salvar, te va a resolver todo, que vos vas a poner ahí, puedo tener un 30% de ceniza y tener un montón de cosas, pero a mí no me preocupa tanto eso. Los químicos no lo puede ver, leer. Si me explican todo, yo puedo entender. El problema es que no hay mucho para... No hay una agenda propositiva que uno puede decir cuando hay decisiones políticas fuertes. Estamos hablando ahora en Cava, justamente en 3 meses se modifica el proceso, cambia la línea de base. De eso, que en realidad vemos todo lo contrario, ¿no? Lo que vos mencionabas de la ley de basura cero, yo estaba leyendo, no tanto los indicadores, porque no sé si los indicadores nunca se dicen, pero sí a los objetivos que se habían puesto esa ley, que bueno, eran unos objetivos, no sé, para otro planeta, pues la ciudad nunca lo pudo cumplir, y ya de por sí, ¿no? El eslogan basura cero era incumplible en una ciudad como Buenos Aires, y bueno, digamos, y sin embargo eso fue comprado, digamos. Me acuerdo de encuentros que se hicieron de ciudades que iban a ver el esquema de basura cero. Es verdad que la ley de basura cero fue votada por unanimidad, junto con la ley de educación ambiental. Y apoyada por muchas organizaciones ambientalistas que... apoyada, digo, también con la ley de educación ambiental, como la ley en un momento de calidad de aire, de Ciudad Autónoma. Ahora bien, bueno, la norma por sí misma no te garantiza un resultado sin inversión, proceso. Uno podría decir, cuando se sancionó, se empezó a discutir en 4, se visibilizaba un proceso de crecimiento, pero no esas chinas que hicimos después. Ahora bien, yo entiendo que hace 17 años estamos vos tenés un tiempo de desarrollo, y yo creo que en estos últimos 15 años fue como un sistema de dejar la diletancia, de dejar caer el proceso, dejar de nutrir a los procesos de participación y diagnóstico y demás, y en definitiva, el tema de recuperación de materiales, tercerizar en las 12 cooperativas existentes. Mi sensación es que ha ocurrido eso. Pero insisto, es muy difícil hacer una valoración
sin información. Claro. ¿Sí? Es muy difícil, uno puede estimar, no sé, RAES, ¿no? Dentro de los REU, residuos esenciales de generación universal, que nacen en sólidos urbanos, tienen otras características, hablando de aparatos eléctricos, residuos, aparatos electrónicos, de luz, aceites. Uno sabe en el mundo que aumenta el PBI, viste que los residuos, la generación tiene que ver con El consumo. Sí, pero también tiene que ver con funcionalidad, uso del suelo, PBI, aumenta el PBI, aumenta el pero, por ejemplo, nosotros sabemos que gradualmente, que en América Latina son 6 kilogramos por habitante por año. Como en Estados Unidos es 15, y Europa más o menos lo mismo, aumenta el PBI, aumenta los RAE, eso va siempre a pasar. Y son los que generan, por ejemplo, más residuos pesados en regiones. Son los que caracterizan los residuos pesados en regiones. Ahí, vos fíjate que siendo una política, sería muy fácil desarrollar una estrategia de intervención real en Cava, con una ley, ¿sí? Implica el principio de responsabilidad del productor. Yo te puedo decir, bueno, el principio de responsabilidad del productor se define en 3 partes: contaminador pagador, ciclo de vida de los materiales y principio de prevención que no tenga contaminación. Esto es lo último que vamos a hacer. Las pantallas táctiles, hay 5 fabricantes del mundo. De eso es lo último que podemos hacer, pero podemos hacer un montón de trabajo. Sin embargo, están atados a proyectos, a programas, Java, por ejemplo, que no están atados a una ley, que un programa puede sacar, no, o sea, no tiene la institucionalidad necesaria. Yo me parece que la gran apuesta yo creo que sí, igual, la gran apuesta es la incineración. Claro, claro. Falló esa parte. Y aparte tiene que ver con esta idea de cómo ves el tema de residuo-recurso. Siempre digo, el primer problema cuando son los residuos sólidos, primero es un problema que ¿no? Después hay otras implicancias que tienen que ver con los residuos, hay otra mirada sobre principios de economía circular, no acertar sobre uno que pero para eso no requiere información, participación activa, educación, indicadores y transparencia. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, también en relación a esto, nada, como para dejar, porque gran parte de este escenario es también que nos quedemos con algunas herramientas. Entonces, como activistas ambientales, algunos de nosotros, ¿en qué espacio, digamos, tenemos dentro de lo que son los residuos sólidos urbanos para incorporar la pata militante? O sea, ¿qué aspecto podemos desde el ambiente militar y aportar para un cambio? O sea, no un cambio sí de comportamiento, obviamente, en una política pública tenemos que involucrar todos los actores, ¿no? El Estado, la educación ambiental. El primer punto que diría yo, me cuesta entender esta lógica por ahí de mensaje donde dicen, bueno, si dejas de usar bombillas plásticas cambias el mundo, y yo me cuesta verlo porque en definitiva también hay un traslado del Estado hacia un ciudadano, ¿sí? Y que se cambie, digo, está bien, lo hagan, todo es posible. Yo creo que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas en los procesos de participación. Vos decís, los procesos de participación garantizan cambios. No, mira Costa Salguero. No. Pero, sí, pero de alguna manera, siendo moderadamente optimista, uno debe ser optimista. Uno tiene que incidir en los procesos de participación y exigir. Pero nosotros tenemos un andamiaje legal importante, la información, está la comisión del artículo 10, que no va nadie, que debería incidir. Me refiero, me parece que acá, vos tenés siempre como la tríada, ¿no? Mercado, Estado y sociedad civil. De la sociedad puedes hacer, sin duda puedes hacer. Desde el Estado puedes hacer mucho más. Con el mercado podés articular, digamos, ¿sí? Siempre articular en la normativa que uno puede establecer a través de cuando digo el Estado conceptualmente, ¿no?
Sí. Me parece que yo siempre a mí me gustan dos cosas que me gustan. Uno, la educación ambiental, me tomo muy en serio, digo, pero no como, insisto, el tema del futuro son los niños, nunca vi una relación. Digo, educación ambiental a todo nivel y de temprana edad, una decisión industrial es una decisión ambiental fuerte. Funciona, y aparte creo que funciona. Qué sé yo, todo el mundo hace posgrados y maestrías y si no quisiera reconvertirse uno puede y mejor. Ahora bien, me parece que eso y el tema de la discusión siempre clara de que los conflictos ambientales no son discusiones de personas que se sientan a discutir que todos tienen. Es un conflicto. Siempre. ¿Sí? Están atravesados por intereses económicos, sectoriales. Y mi sensación en el tema de los residuos que vemos, que tenemos, estamos hace muchos años esperando una ley de envases embalajes, que todos sabemos clave que cuáles son los actores que se oponen y por qué y demás. Bueno, ahí se ve claramente el plan, ¿no? Y como se vio también, bueno, siempre que hablamos no solamente de ¿no? Como estamos insertos, estamos insertos en un sistema capitalista y bueno, y digamos, los dos ejes centrales son como la producción. Claro, pero vos fíjate, por ejemplo, digamos, yo la verdad que no traigo ejemplos, pero no porque yo no creo que los ejemplos o las tecnologías o los procesos sean sellos de goma que se adaptan a la humana social, no pienso. Pero cuando vos ves un capitalismo que recicla, cuando vos ves, qué sé yo, a rajatabla están siguiendo ahora economía circular, no lo hacen porque son las más bellas, lo hacen porque lo mete el PBI, por empleo, ¿sí? Logística inversa, tenés incentivos, digo, hay que, la
Bueno, perdón, tuvimos ahí un pequeño desliz técnico, pero volvimos, acá estamos. Yo tosiendo. Uno transmite en vivo, viste, como ese, ya lo dice en Telegram. Bueno, bueno, estábamos me parecía muy interesante lo que planteabas en relación a, quería volver un poquito, me gustó, que es un tema que nosotros venimos elaborando también desde el activismo, la idea de las composteras. De hecho, hay creo un proyecto de ley de una de las legisladoras del Frente de Todos, de Lucía Cámpora, que plantea, ¿no?, la posibilidad de armar composteras en los barrios. Es muy interesante también lo que se podría lograr con este cambio en términos ambientales, ¿no? Mira, Y cada vez hay más vecinos que están participando de huertas comunitarias, que, digamos, que empiezan a entender, digamos, porque también hay una cosa de no terminar de entender, ¿no? Que en vez de la cáscara de banana en mi casa la llevas a tirar un tacho de basura, y bueno, es como la Tercera Guerra Mundial. Digo, hay como unos cambios de hábitos que se van dando cuando uno entiende por qué tiene que hacer lo que hace, ¿no? Y a mí me parece súper interesante, me parece que es un paso que si logramos dar un paso más con el tema de los orgánicos, sobre todo en una ciudad que, como vos decías, hay un imaginario de pensar, bueno, todo es cemento, todo, vivimos en un departamento, ¿dónde vamos a poner los orgánicos, los húmedos? Pero me parece que hay que derribar eso, como vos decís, hay tecnologías que pueden ayudarnos con eso, si hay buenos programas, y de nuevo, la deficiencia en la participación por parte del gobierno de la ciudad, porque hay masa crítica dispuesta a hacerlo, pero que no es convocada de alguna manera, ¿no? Mira, dos cosas. Primero, los orgánicos, estaba revisando ahí, sobre todo desperdicio de alimentos, son prácticamente censo 2018, ¿no? Repito, no tenemos información actualizada. Es algo así como el 41, y pico, 60 y pico, 42%, sí. Por otro lado, los húmedos son los de mayor presión en los rellenos sanitarios por los lixiviados y la contaminación que vos sabés que producen. Me parece que ahí hay un enorme tema a trabajar, ¿sí? Que otra vez entiendo, vos pensás que la técnica de compostado no es que vos necesitas una nave espacial, necesitas cambios actitudinales, ¿sí? Articulación, ¿sí? Trabajo en conjunto y mucho desarrollo de proceso. Digo, mucho estar atrás con esa actividad. Me parece que ahí está, yo te diría como en parte de la clave de hacia dónde uno tiene que... Por eso yo decía, hay veces que con técnicas de bajo capital intensivo, alta participación popular, creación de empleo y informal urbano, ¿sí? Uno puede desarrollar estrategias de intervención mucho más propicias y activas que otro proceso que demanda otra estrategia, otra dependencia tecnológica y demás. Me parece que ahí nosotros tenemos muchísimo por avanzar. Hay una clave, porque no solamente el 41% que dejaría de ir a un relleno sanitario, sino que también las potencialidades, digamos, todo lo que este compostado brinda a cualquier proyecto de agroecologismo, que es tan costoso. Vamos a comprar tierra para cualquier, no sé, maceta que quieras abonar en tu casa y, bueno, ahí lo yo, podés generar sí, vos. ahí yo pongo, ahí yo ahí me pongo como biólogo, te pincho el globo en parte, y necesito pintar, digo, ser coherente con lo que pienso. Ahí tenés un problema de trazabilidad de materiales, ¿no? Porque si vos, qué sé yo, vos tenés un resto de naranja pegado con un barniz, qué sé yo, tenés una contaminación cruzada y es muy difícil certificar compost libre metalizado. Pero hay infinitas posibilidades para hacer. Y aparte la sola presión vos pensás que estás, Cava, según datos de los que tenemos, todos los días genera 5.000 toneladas que van a... eso tiene un límite, ¿sí? La administración del relleno no puede ser eterno, ¿sí? Más con el costo-oportunidad de la tierra, hay mucho. Digo, el solo hecho de generar un proceso de esa naturaleza, que vos bajás volumen, bajás logística, bajás contaminación, y le das alguna alternativa, por ejemplo, para espacios verdes, para mejoramiento de espacios verdes, etc. O inclusive a veces hasta esquemas de sustituto mezclado para no utilizar tierra para la cobertura, todo lo que implica... porque cuando uno habla de residuos, digamos, estamos hablando
o una política ambiental no es construir castillos del aire y habitarlo, sino es obra pública, requiere ingeniería, requiere trabajo, requiere financiamiento muy importante. Y a mí me parece que estamos en una situación donde yo coincido con vos en esto, hay mucha masa crítica dispuesta que si vos la tratás en serio, que vos no vas un día y le decís una cosa y después haces otra, y vos generás condiciones mínimas de trabajo, está dispuesta y se involucra positivamente. Me parece que ese es un gran desafío, digamos, para la política pública en general. ¿Sí? Vos me decías, ¿cómo te involucrás en el tema como activista? Bueno, digo, hay miles de formas, pero me parece que ahí nosotros tenemos un gran desafío. Desde lo ambiental tenemos un gran desafío. Me parece que yo creo que estos temas, siempre digo, bueno, los actores, Pedro Pires decía, bueno, los servicios públicos son productos políticos porque dependen dependen exclusivamente de lo que una sociedad reclama. Si reclama aguas seguras, me parece que son procesos que vinieron a quedarse, ¿sí? Y que necesariamente nosotros tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar. Inclusive tenemos que profundizar, si pensamos en lo que implican los pasivos ambientales, en lo productivo, si pensamos en la competitividad sistémica de la región, no tenemos que estar pensando todo eso. ¿Sí? Bueno, me parece que hay algo, ahí justo me diste el pie, porque si hay algo que nos permite pensar en la integralidad cuando hablamos de ambiente es la crisis climática, ¿no? Porque lo que nos viene a traer la crisis climática es que no estamos solos y aislados, sino que cualquier acción del ambiente que hagamos en cualquier lugar del mundo impacta en el resto. Eso es algo que, digamos, que hoy nadie discute en relación al COVID, pero bueno, siempre hay gente que discute algo, pero en relación al cambio climático. Entonces, aprovechando que estamos en el marco del C40, que para los que no saben, es una cumbre que se está haciendo de ciudades y de alcaldes y alcaldesas del mundo en la ciudad de Buenos Aires, un poco, bueno, tenida por cierto marketing del gobierno de la ciudad y de querer vender o promocionar una ciudad que en realidad quienes trabajamos las cuestiones ambientales sabemos que estamos lejos de ser un modelo. Yo te quería preguntar en relación al tema de tu exposición, si has trabajado o has cruzado algunas cuestiones que tienen que ver con cambio climático de residuos, digamos, cuáles son los ejes que se están discutiendo a nivel, bueno, mundial, digamos, los quienes vienen trabajando este tema, y qué ejes nos podés... Dos cosas. O primero, digamos, estamos frente a una crisis ambiental o climática. Yo diría, estamos en una crisis, ya no es ambiental, estamos en una crisis de modelo civilizatorio. Las pautas de producción y consumo actuales están poniendo, interpelan las condiciones de vida y nuestra supervivencia. Ahora, desde esa perspectiva uno podría decir, y la acción es ahora, y la acción es ahora. Y nosotros tenemos que pensar cualquier política pública desde ese contexto, ¿no? El área metropolitana, la ciudad autónoma, una inundación, atravesar por valles fluviales, ¿sí? Donde en el marco de esta crisis climática sabemos que vamos a sufrir, ¿sí? Precipitaciones extremas y olas de calor, y que tenemos que desarrollar estrategias de intervención no solo para la mitigación, sino para la adaptación. Desde ese sentido, mira, yo digo, nosotros hicimos un trabajo, te paso el aviso, decíamos, evaluamos los tres, están en la plataforma del CEM, evaluamos los tres PAC de acción climática, ¿sí? Que tiene el gobierno de la ciudad, o que dispuso el gobierno de la ciudad. Donde, entre otras cosas, plantea el tema de la reducción del 11% de las emisiones y busca la ciudad inclusiva, ¿no? Cero carbono. Decíamos, ahora, está muy bien, por eso siempre la interpretación es ¿para qué? ¿No? En el caso de vincular los residuos, bueno, después el transporte, después la energía son los que más emisiones generan. Vuelvo a lo mismo, el otro día estuve en una
nos invitaron a una presentación de un proyecto de abordaje metropolitano de Cava, y yo decía, bueno, mira, hay uno de los principios de sociología de las organizaciones: ninguna organización se para afuera lo que no es capaz de hacer para adentro. Si vos dentro de la ciudad no tenés indicadores, vos tenés programas inconexos, por ejemplo. Hoy son espacios verdes. Hoy atacamos la reducción de los residuos y reciclamos. Digo, cuando vos haces las evaluaciones, porque está el trabajo, se lo recomiendo, que lo hicimos con Janina Rulo, ese trabajo, cuando vos haces el análisis, no tenés una continuidad de indicadores. O sea, no sabes qué, porque hay como programas inconexos que después no terminan, que concluyen. ¿Sí? Por otro lado, digamos, hay una frase de Lacan que dice: la realidad tiene estructura de ficción, es ficcionaria. Me gusta decir: la realidad tiene estructura de PowerPoint. Por más que vos tengas el PowerPoint que mostrás de los problemas de acción climática, seguís impermeabilizando el suelo. El uso del suelo y el ordenamiento ambiental del territorio está vinculado al negocio inmobiliario. Todos sabemos la importancia de las costas en cuanto a la protección y la adaptación climática. Seguimos construyendo megatorres y disponiendo para viviendas de lujo. Digo, hay como una situación donde nos obligan a vivir. Hay otro trabajo, voy a pasar otro aviso. Hay un trabajo también del CEN, hacemos un relevamiento de 2 meses sobre realmente la disponibilidad de espacio verde por habitante, ¿no? Y si uno saca las 3 reservas, Lugano, Costanera Sur y Costanera Norte, porque tienen otro uso, porque tienen otro régimen de acceso, etcétera, etcétera, estamos en 4,7 metros cuadrados por habitante. Y si vivo en Almagro, 0,22 centímetros cuadrados por habitante. Entonces, y el 7% del espacio verde son maceteros. O te dicen que la plaza Miserere, por ejemplo, ¿no? Está contabilizado un espacio verde. La discusión, me parece que la discusión es: hay temas básicos, ¿sí? Por ejemplo, los servicios ambientales ecosistémicos, ¿sí? Los servicios de los espacios verdes que brindan los espacios verdes. La discusión del suelo, del uso mixto del suelo, ¿sí? Que compite y modifica los servicios ambientales. Digo, si un ambiente un espacio verde está impactado por construcción, arriba le sumás negocio gastronómico, no tiene la misma performance, la misma capacidad que puede tener si es un espacio verde y tiene condiciones. Sí. Entonces hay cosas básicas que es muy difícil discutir desde una perspectiva, porque no es una discusión. Yo la verdad que siempre trato de las cosas que presento fundamentales, ¿sí? Y hay cosas que, si uno no se pone de acuerdo formalmente de una discusión colectiva, de cuánto es el espacio verde que no quiere tener, qué características, qué manutención del espacio verde, porque en ese trabajito que hicimos de cambio climático, por ejemplo, decía que la zona sur iba a sufrir mucho el tema de las islas de calor. Nosotros decíamos: no, si la zona sur, ¿por qué si hay más espacios verdes? Ya cuando vos haces contabilizar, ¿por qué con la manutención del espacio verde? ¿Sí? Que, indoamericano versus Plaza Bolivia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una discusión que yo creo que toma fuerza, pero me parece que requiere más fuerza, ¿sí? Inclusive, digamos que la dan los mismos sectores que apoyan el oficialismo. O sea, acá hay un tema transversal interesante de discutir y analizar, porque realmente es una oportunidad. Es una oportunidad. Me parece que estamos en una situación, insisto, me gusta esta frase de lógica no A, no B. No es A, no es B. ¿Los ambientales son importantes? Sí, son importantes.
¿sí? No se puede negar. Necesito, digamos, construir escenarios en ese camino, sí, necesito construir. Ahora, después en la práctica, ¿cómo se mancha? ¿Cuáles son las evaluaciones ex ante y ex post? ¿Cuáles son los indicadores de resultados? Digo, es un ejemplo clarísimo. Disminuyó 11% los gases de efecto termoactivo en cada. ¿Sí? Y está bien, no piensa en estrategia global, etcétera, etcétera. Ahora, me parece que hay un laburo muy fuerte, un trabajo muy fuerte sobre qué ciudad querés vivir, qué área querés vivir, para qué, como si tenés el tema de la accesibilidad al espacio verde, la calidad de vida, el espacio verde. Me acuerdo de Fabio cuando dice nos merecemos la mariposa. Digo, hay un tema ahí de fondo, discusión de cómo queremos vivir, porque en definitiva, viste, vos ves el planeta, es un planeta hermoso, global, que yo decía, bueno, que puedes transitar, pero en realidad la vida, tu vida, mi vida, transcurre a partir de, y aparte, a partir de la liberalización del sistema inmobiliario, hace que vivamos en lugares cada vez más chicos, ¿sí? Y los únicos lugares donde, digamos, uno se encuentra como iguales, de una manera, son los espacios públicos, los espacios verdes. Ahí también se construye. Entonces yo siempre pienso en esto, ¿no? Entre la discusión de poner de poner una concesión de un café caro, ¿sí? Y en vez de dejar un espacio verde, se puede estar construyendo democracia o exclusión y desigualdad. Entonces, es mucho más profundo que, por supuesto que atraviesa la dimensión ambiental, por supuesto que atraviesa la dimensión ambiental, es imposible tener, vos lo sabrás mejor, es imposible tener calidad de aire en Boca Barraca si no la tenés en Toctú, es imposible. ¿Sí? Insisto, vivimos en una zona de inundación atravesada por valles fluviales que, aunque el concepto no sea tan práctico, inclusive compartimos la misma cuenca de las cuencas hídricas, la cuenca aérea, hay un tema de discusión que nosotros no saldamos como área, porque en definitiva, no solo te juego nuestra calidad de vida, digo, todos los grandes desafíos que tenemos, sino también está en juego la competitividad sistémica de la región. ¿Qué producimos? ¿Cómo articulamos? ¿Cómo evitamos residuos ambientales? ¿Cómo de flujo de transporte? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Hay muchas cosas que hacer. Sí, bueno, me parece que bueno, está buenísimo lo que planteas en relación al cambio climático, que son temas que tengo la sensación por ir, por militar los barrios, por estar un poco en los territorios, que son conceptos como que son difíciles de abordar, ¿no? También con la población, sobre todo si vas a trabajar con una población vulnerable, lo que hablábamos de esto, pues bueno, con todos los problemas que también tenemos, como que te dejan en un lugar muy angustiante también el cambio climático, ¿no? Como que nosotros como militares tenemos que ser optimistas, bueno, cómo encontrar la llave para ser parte de la solución, ¿no? Mira, el otro día estaba, sí, el otro día estaba leyendo de tema en un estudio, falla la memoria, donde hablaba de la impermeabilización de la ciudad. Hace 100 años, había que 100 gotas, tenían 98 que percolaban, 2 que iban por... Es al revés. Pensemos que hay sistemas hay pluviales, pluvioclocales que en ciudad están como prostituidos, están mezclados, ¿no? Y que inclusive hay sistemas pluviales que... Entonces, ¿cómo pensamos, cómo proyectamos? Tenemos un escenario de olas de calor y de precipitaciones extremas. Esto no es una película de ciencia ficción, ocurrió en La Plata, no, ocurrió en la ciudad de La Plata. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el Río de la Plata, intermareal, ¿sí? Hidrológica de marea, no tenemos la pendiente para sacar el agua? Todas esas cosas, a mí me gusta decir algo siempre, digo, tienen que ver con el ordenamiento ambiental del territorio. Sin ordenamiento ambiental del territorio, cualquier política ambiental es una política ambiental. ¿Sí? Porque cualquier estrategia, la plataforma es el territorio, me gusta decir a mí, ¿no? Entonces, en todo sentido, ¿sí? En todo sentido. Entonces, digo, volviendo a los residuos, ¿cuál es la proyección? Seamos moderadamente optimistas. ¿Cuál es la proyección? ¿Seguir exportando residuos?
a la provincia. Digo, como estrategia de intervención, porque desde la ley de basura cero hasta ahora exportamos, enterramos el doble. ¿Qué vamos a hacer en relación con eso? ¿Cuál es el... ¿Cómo nos pensamos como... Yo sé que es muy difícil la discusión de la identidad metropolitana, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para desarrollar estrategias que nos sirvan a todos? Los temas ambientales trascienden los límites de frontera de la discusión. Cuando hay discusión, digo, por ejemplo, el tema de los residuos, yo siempre digo, gestiones ecuánimes, presupuestos ecuánimes. ¿Sí? Si no, estamos mezclando cosas que no son. Y el tema para mí es estructural, información, porque sin información no hay práctica. O la preocupación es efectiva. Si yo me siento en una comisión de basura 0 horas y me dicen, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, yo empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es la línea de base? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el otro? ¿Cuáles son los residuos? ¿El otro? Es muy difícil lo que yo puedo opinar, o digo, inclusive positivamente, si yo no conozco, no tengo acceso a esa información, no conozco cuánto se entierra, no conozco cuánto se recupera, no sé si estamos en estados embrionarios o mejoró, por ahí mejoró, no sé, yo no sé. Lo que yo sí sé que hay una matriz de alguna forma, volviendo a los residuos y volviendo al caso que vos me preguntás de Cava, vos fíjate que, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, el tema de residuos fue un sistema esencial, no en los recuperación. ¿Sí? Cuando hay posibilidad de acción concreta, vos tenés ejecutivo del mismo color, nacional, provincial y ciudad, en 3 meses de la termolarización. Hay como una mirada hacia un proceso que en realidad que retrasa el mundo. Yo no sé lo que quiero traer. El mundo está pensando en generación de empleo a través de logística inversa, prefabricación, ecodiseño. El mundo va para otro lado. Después, cuando uno ve los artículos y dice, bueno, tal país importó residuos para... Y dice, qué bien, qué bueno. No, tienen el monstruo armado y le tienen que dar de comer. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, me parece que deberíamos, y sin prejuicios, sin esto sí, esto no, evaluar realmente integralmente y poner a discusión estos temas. Porque son constitutivos, porque hay mucha gente viviendo de esto, que puede vivir mejor, ¿sí? Que puede vivir mucho mejor, porque el mundo va hacia estrategias de empleo verde, ¿sí? Porque necesitamos los servicios ambientales ecosistémicos, necesitamos un montón de cosas que hoy no están ocurriendo y que honestamente yo entiendo en algunos lugares donde no existe posibilidad de pasar no sé, no hay recursos para pagar la nafta, la motoniveladora, puedo entender algunos procesos. No. Bueno, creo que es un placer charlar con vos y nos quedaríamos acá horas, pero bueno, tenemos que cortar un poco la transmisión. Agradecerte y me quedo con varias cosas que dijiste que vamos a seguir profundizando. Bueno, la cuestión del río, en el próximo encuentro vamos a estar con Antolín Magallanes, que seguro va a contar, digamos, su visión sobre los servicios ecosistémicos que brindan los ríos, cómo hemos negado ser una ciudad que tiene un beneficio recontra importante que no tiene otras ciudades, que es tener 2 ríos que la bordean, y cómo todo eso ambientalmente está siendo revisado, ¿no? Por lo menos por los grupos ambientalistas. Los residuos me parece central para pensar la ciudad, para pensar otra ciudad, ¿no? Para pensar cómo estamos habitando hoy, cómo podríamos habitarla, porque es un tema que es recontra transversal, un poco lo abordamos hoy. Tenés cambio climático, tenés transporte, tenés consumo, tenés lo social, tenés lo político, tenés lo legislativo, bueno, todos los ejes ahí para trabajar, así que espero bueno, que hayamos podido brindar algunas herramientas para profundizar en el SEM, vamos a meter, ahí están
varios de los trabajos que hoy mencionaste y que está bueno para seguir estudiando, porque como vos decías, es clave la información. Hemos avanzado mucho en información en temas ambientales, un poco también gracias a las tecnologías y a las redes, quizás hoy te diría que tenemos un problema de